Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, el cual nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar a jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, el cual nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Aimeli Maco, yo soy abogada laboralista y experta también en gestión de recursos humanos. Hoy día vamos a ver un tema, bueno, va a ser la primera sesión de 3 que vamos a tener sobre modalidades formativas laborales. El día de hoy nos vamos a centrar en la definición de las modalidades formativas laborales, cuál es la base legal, cuáles son las formalidades, cuántas modalidades existen y luego empezaremos con aquellas que van a ocupar la atención de la parte final de esta sesión y de las sesiones 2 y 3, que son las modalidades de prácticas profesionales y preprofesionales. Entonces, voy a compartir esta presentación que me va a servir de apoyo durante la sesión de hoy. Entonces, ya les había adelantado que vamos a ver hoy día qué son las modalidades formativas laborales, su definición, qué tipos de convenio existen, cuáles son las obligaciones principales de las partes que están involucradas en este tipo de modalidades y, en concreto, en el caso de prácticas profesionales y preprofesionales, cuál es el contenido del convenio y del plan de capacitación, que son documentos necesarios dentro de las prácticas pre y profesionales. Entonces, vamos a empezar con la definición y el ámbito. Las modalidades formativas tienen como principal finalidad, como el nombre de la ley lo dice, formar a las personas que han recibido algún tipo de capacitación profesional o en algún oficio. La idea de estas modalidades es poner en práctica lo aprendido en los centros de formación o los centros de entrenamiento. Vamos a ver que esto es distinto al trabajo. Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, se presume que ya hemos desarrollado todas las capacidades académicas y formativas en el momento de pregrado, ya hemos adquirido todas esas habilidades y ya estamos entrenados para iniciar un contrato de trabajo y una prestación bajo las normas laborales que rigen en Perú. Sin embargo, las modalidades formativas son distintas porque podemos decir en sencillo que se trata de un momento previo. En las modalidades formativas, todavía los beneficiarios, así se llaman, no se llaman trabajadores, sino beneficiarios de las modalidades formativas, están en esta etapa previa, digamos, de entrenamiento, adquiriendo entrenamiento o adquiriendo habilidades previas a su incorporación o su inserción al mercado laboral como trabajadores. Sabemos que en muchas carreras o en muchos oficios se pide que las personas tengan cierta experiencia previa en cuanto a las capacidades. Perdón, voy a hacer una pausa chiquita. Perdón, continúo. Perdón, continúo. Entonces, lo que decía es que las modalidades formativas se trata justamente de entrenar o de que las personas en formación puedan poner en práctica en el centro en empresas aquellas habilidades adquiridas, ¿no? Entonces, no tienen una finalidad de trabajo, sino una finalidad de compaginar lo aprendido con el mundo teórico con el mundo práctico, digamos. Las modalidades que vamos a ver hoy día se regulan por la ley 28518 y todas las normas reglamentarias y de desarrollo que existen. Esta ley aplica solamente para todas las entidades privadas y entidades públicas cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Vamos a ver que también hay prácticas profesionales que aplican al sector público, pero tienen sus propias disposiciones y sus propias normativas. Ya habíamos visto cuál es el objetivo, fomentar la formación y la capacitación. Ahora, como existe una norma propia, esta norma exige determinadas formalidades para que podamos hablar del cumplimiento de esta ley. La primera formalidad es que se manifiesta a través de convenios o acuerdos
Recordemos que los convenios, los contratos en la legislación o en derecho eh, se refieren al acuerdo de voluntades. En este caso también vamos a ver que es el acuerdo de voluntades tripartito o entre dos partes. Puede ser entre el centro de formación y la empresa y el beneficiario, o puede ser entre la empresa y el beneficiario también. La formalidad exige que estos convenios de modalidades formativas sean escritos y además tengan un contenido mínimo que vamos a ver más adelante. Habíamos dicho también que relacionan el aprendizaje teórico y práctico, y una cosa muy importante es que no generan vínculo laboral. Y esto es así porque la propia ley excluye a todas las modalidades formativas laborales, vamos a ver que son varias, de ser una relación laboral. Y muchas veces se puede confundir, es más, muchas veces escuchamos que de manera coloquial los beneficiarios de modalidades formativas dicen: yo trabajo en una empresa. Yo, por ejemplo, que he sido practicante de derecho hace varios años ya, decía: yo trabajo para esta empresa, o tenía muchos compañeros que decían esto. Y claro, en sentido coloquial uno puede pensar que está trabajando porque hay una prestación personal. Yo voy a la empresa, al estudio de abogados o a la institución en la que realizo mis prácticas, ¿no? Y esto se parece a un contrato de trabajo. Además, hay una compensación económica. En el caso de un contrato de trabajo, esa compensación económica se denomina remuneración, y en el caso de las prácticas profesionales, la compensación económica se denomina subvención. Hasta ahí ya vemos que hay dos elementos que son idénticos, con distinto nombre, pero idénticos: la prestación personal y una compensación. En el caso del contrato de trabajo, existe una subordinación por medio de la cual el empleador me da órdenes, fiscaliza mis labores y además sanciona si no las cumplo. En el ámbito de las modalidades formativas, no estamos hablando de subordinación propiamente, sino de una supervisión en la labor formativa, que puede confundirse porque también es verdad que la persona asignada en el centro de formación profesional para supervisar o vigilar el desarrollo formativo de los beneficiarios o de los practicantes tiene cierta capacidad de dirigir sus funciones o las responsabilidades más que funciones que se le han otorgado. Entonces, muchas veces estas figuras, tanto el contrato de trabajo, se pueden confundir con las modalidades formativas, pero recordemos que la principal diferencia, pese a sus similitudes, radica en dos puntos. El primero es la finalidad formativa que tienen las modalidades laborales, que no tienen el contrato de trabajo, y como segundo punto importantísimo es que la propia ley de modalidades formativas excluye a ese tipo de convenios de las relaciones de la legislación, de la aplicación de la legislación laboral. Dice expresamente la ley, no estamos hablando de trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos. Habíamos dicho que la ley de modalidades formativas comprende diversos tipos de convenios. Los principales son aquellos con predominio de aprendizaje, el punto número uno. Existe el aprendizaje con predominio en la empresa. Una de las características de este tipo de aprendizaje es que el beneficiario de esta modalidad formativa adquiere conocimientos teóricos, pero el principal foco o también gran parte de su aprendizaje o de su formación lo hace en la empresa. Hay algunas instituciones en las que esto se denomina aprendizaje dual. Hay un 50% en la formación del centro de formación profesional, llamemos universidad, instituto, etcétera, y casi un 50% o a veces más de formación en la empresa. Esto sucede mucho cuando hay formación técnica, por ejemplo, mantenimiento de maquinaria pesada o algún tipo de capacitación técnica o de revisión de maquinarias, etcétera. Ahí estamos hablando del predominio en la empresa, digamos, porque pasan más horas en la empresa que en el centro de formación. Un segundo tipo de las modalidades de aprendizaje es lo inverso, con predominio en el centro de formación profesional. Es decir, el beneficiario pasa más tiempo en el instituto o en la universidad que en la empresa. Un ejemplo de eso, y es una de las modalidades que vamos a ver en las siguientes sesiones con más detalle,
es el de las prácticas preprofesionales. En ese caso, los practicantes adquieren primero el conocimiento teórico y esa es la base de su formación y luego le ponen en práctica o adquieren estos conocimientos en la vida real, digamos, en la empresa, ¿no? Entonces, el aprendizaje tiene estas dos submodalidades. Tenemos como segundo tipo el de prácticas profesionales. En este caso ya no hablamos de un estudiante de pregrado, por ejemplo, sino hablamos de un egresado, de una persona, un beneficiario que ya terminó con su formación teórica em, convencional, digamos, alguien que ha terminado, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Derecho, en la universidad eran 6 años, 12 ciclos, para tener la calificación de egresado. Entonces, desde el momento en el que yo cumplí con esos 12 ciclos y con todos los créditos para tener la calificación de egresada, ya podía ser practicante profesional. ¿Cuál es la diferencia con el anterior, el de practicante preprofesional? Que en este caso voy a seguir mi formación complementaria en una empresa, pero ya el centro de formación profesional va a perder o no va a participar del convenio porque al ser egresada ya no estoy vinculada a un centro de formación. Un tercer tipo es aquel vinculado a la capacitación laboral juvenil, que tiene que ver con em, un proceso formativo en las unidades de la empresa, ¿no? Puede ser de pasantía en la empresa o puede ser de pasantía de docentes y catedráticos también. La pasantía es un poco lo mismo, hay modalidades formativas que están vinculadas al desarrollo de estas actividades profesionales luego de haber adquirido la formación convencional, digamos, se, se, se hacen más sólidas estas habilidades poniéndolas en práctica en la empresa. Luego tenemos a la actualización para la reinserción laboral. Esto sucede cuando hablamos de personas desempleadas que han estado desempleadas por más de 12 meses y tienen más de 45 años, o en el caso de personas cuyo perfil puede hacer que sea más difícil reincorporarse al mercado laboral. Sabemos que lamentablemente luego de determinada edad puede suceder que las personas tengan, o más bien con el paso de la edad, mientras más años tenemos, es más difícil reinsertarnos en el mercado laboral y esto hace que a muchas personas les cueste más del promedio. Según algunos estudios, el promedio de reinserción laboral de alguien que busca trabajo es de 6 meses. Pero en el caso de personas que tienen más de 45, más de 50 años, este promedio va aumentando, puede llegar al año, puede llegar a un periodo mayor. Entonces, lo que busca este convenio de reinserción laboral es justamente que estas personas adquieran capacidades para actualizarse, ¿no? Porque claro, si he estado tanto tiempo fuera del mercado de trabajo, puede que las habilidades que adquirí en mi centro de formación profesional, en el instituto, en la universidad, ya estén desfasadas. De hecho, ahora eso es más probable con el avance de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Cuando muchos de nosotros estudiábamos, incluyéndome, no existía la inteligencia artificial o no existían programas como Zoom, porque la virtualidad no estaba tan desarrollada. Entonces, imaginemos o pongamos como ejemplo alguna persona que esté o que haya estado fuera del centro de trabajo o no haya tenido trabajo por los últimos 2 o 3 años o después de la pandemia. Recordemos que en la pandemia el índice de desempleo subió por la propia coyuntura y hay personas que todavía no han podido recolocarse y desde la pandemia hasta hoy la tecnología y el trabajo remoto se ha incrementado. Entonces, si estas personas dejaron de trabajar antes de la pandemia o con ocasión de la pandemia, reinsertarse ahora y poder adquirir esas habilidades tecnológicas, sin duda es un plus para que puedan conseguir trabajo. Esa es la finalidad de este tipo de modalidades de reinserción laboral. También hay otros tipos de modalidades formativas, como les decía al principio, en esta sesión estamos refiriéndonos solamente a aquellas modalidades formativas reguladas en la ley, modalidades formativas de la redundancia, aplicables al sector privado. Existen también las prácticas de Senati. Ahí Senati también tiene algo parecido a lo que se llama formación dual, porque la mayoría de sus carreras son técnicas.
Y también existen las modalidades formativas en el Estado, practicantes que trabajan para entidades reguladas por el derecho público, por el derecho laboral público. En ese caso, las reglas que comentamos aquí podrán ser similares, pero no se aplican tal cual, porque cada entidad tiene su propia regulación, ¿de acuerdo? Estamos hablando ahora solamente de aquellas modalidades aplicables al sector privado. Yo he hablado del Centro de Formación Profesional de manera reiterada, porque como vemos, y es inevitable desligar una cosa de la otra, hemos dicho que las modalidades formativas tienen esta finalidad justamente de afianzar los conocimientos teóricos adquiridos con desarrollo práctico. Evidentemente, en ese caso, el centro de formación profesional tiene un papel preponderante porque es quien otorga justamente estos conocimientos teóricos o duros que el practicante o el beneficiario va a adquirir para poder ponerlo en práctica en la empresa o donde realice sus prácticas o el aprendizaje, etc. Son instituciones educativas, públicas, privadas, institutos, universidades, y además todas, cuando hablamos de centro de formación, no es cualquier institución o cualquier empresa que brinde un tipo de formación, porque también podemos ver que hay muchísimas empresas que brindan capacitaciones, etcétera, pero que no dan un título o no están reconocidas a nombre del Ministerio de Educación. Entonces, cuando la ley de modalidades formativas se refiere a centro de formación, sí se refiere a entidades que están reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Educación para brindar formación académica a las personas. Entonces, el centro de formación profesional tiene un papel importantísimo, mucho más predominante en algunas modalidades, como en las prácticas preprofesionales, que en otras. Tiene un papel menos importante en las prácticas profesionales, por ejemplo, pero de todas maneras es un actor importante dentro de esta regulación o dentro de estas normas. ¿Por qué? Porque el centro de formación es quien desarrolla, por ejemplo, la malla curricular. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo, como ejemplo, estudio derecho y voy a hacer prácticas, lo lógico es que realice prácticas en el área legal de una empresa o en un estudio de abogados o en una notaría o en el área legal de alguna institución pública regulada por el derecho laboral privado, ¿no? Que esté vinculado a a lo que yo he estudiado. No es considerada una práctica profesional, preprofesional, perdón, si por ejemplo yo estudio Derecho, o cuando yo estudiaba Derecho hubiese decidido desarrollar mis prácticas en una auditora contable, por ejemplo. No hay una vinculación o una conexión entre el conocimiento teórico que yo he adquirido y el conocimiento práctico que voy a adquirir en una auditora contable. ¿Por qué? Porque yo he estudiado Derecho, ¿no? Y esta empresa es de contabilidad, no hay una conexión. Lo importante en este caso, o para que se trate de modalidad y se cumple el firme informativo, es que yo como estudiante de Derecho pueda poner o pueda adquirir o poner en práctica mis conocimientos teóricos en un área legal también, ¿no? Esto no quiere decir que mientras yo estudio no puedo, por ejemplo, ser contratada por una empresa auditora contable. Sí, pero no estamos hablando allí de modalidades formativas. Salimos de todo lo que estamos hablando ahora y podemos hablar, por ejemplo, de un contrato de trabajo, porque de repente me contratan como secretaria. Yo estudio Derecho y decido trabajar para una auditora contable como secretaria porque quiero pagar mis estudios, ¿no? En ese caso, estamos hablando de un contrato de trabajo que me permite financiar mis estudios de derecho, pero no estamos hablando de una práctica preprofesional en el ejemplo que doy, porque recuerden que para que hablemos de prácticas o de modalidades formativas, sobre todo prácticas preprofesionales, que es el ejemplo que estoy dando, tiene que haber una vinculación o una conexión entre lo teórico y lo práctico. Y en esa medida, el Centro de Formación Profesional juega un papel importante, no solo porque establece la malla curricular que yo tengo que seguir para luego
desarrollar lo aprendido en la empresa, sino porque también le corresponde al centro de formación profesional supervisar las actividades de capacitación o de especialización que yo estoy teniendo en la empresa. Nuevamente pongo el ejemplo de un estudiante de Derecho. El centro de formación participa en el convenio y participa también del plan de aprendizaje. ¿Para qué? Para asegurarse de que las actividades que yo desarrolle en la empresa realmente sirvan para mi formación de practicante preprofesional. Nuevamente, ¿qué pasa si yo efectivamente estudio Derecho, entro a practicar en un estudio de abogados, pero en el estudio de abogados me ponen a hacer mesa de partes, ¿no? Como prácticas? Allí no está cumpliéndose la finalidad, porque si yo recepciono documentos, solo los recepciono, ni siquiera los reviso, no los leo, no veo si cumplen con los requisitos legales, etc. Solamente los recibo y los traslado al área correspondiente. Aunque esté realizando mis prácticas en un estudio de abogados, aunque tenga un convenio de prácticas preprofesionales firmado por el centro de formación, por mi universidad y por la empresa, en realidad esas prácticas tampoco deberían ser consideradas válidas como prácticas preprofesionales porque nuevamente no hay una vinculación directa, no hay una relación entre los conocimientos que he adquirido como estudiante de Derecho y los conocimientos que estoy adquiriendo o las habilidades que estoy adquiriendo como practicante, porque en realidad no estoy adquiriendo ninguna, ¿no? Entonces, eso es importante y el Centro de Formación Profesional tiene la atribución de verificar que el plan de capacitación se cumpla. Puede llamar a la empresa, al estudio jurídico, a cualquier tipo de empresa, a verificar, ¿no?, qué está haciendo AIME, quién es la supervisora o el supervisor en el en la empresa de AIME para que ella pueda cumplir con su plan profesional. Recordemos que aquí se trata de cumplir la finalidad formativa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pueden ver los tipos de convenio que habíamos visto en esta diapositiva que yo les había comentado de manera genérica. Aquí pueden ver un poco más de detalle de cada una de las modalidades. Con predominio en la empresa, prácticas profesionales, preprofesionales de capacitación, para qué sirven, a quienes van dirigidos, y también en este cuadro. Este cuadro es importante porque resume cada uno de los tipos, creo que de manera bastante gráfica y didáctica, cada uno de los tipos de las modalidades y también cuáles son las limitaciones, cuál es la duración. Por ejemplo, en el caso de la duración, hay una diferencia muy marcada entre las prácticas preprofesionales y profesionales. Si yo soy una practicante preprofesional, voy a poder desarrollar mis prácticas mientras tenga esta condición. Si yo empecé a practicar en el ciclo 3 de 12 ciclos, voy a poder practicar por 5 años, ¿no? Desde el ciclo 3 hasta el ciclo 12 voy a poder tener una práctica, desarrollar una práctica profesional en una o más empresas. No es obligatorio, y eso también es importante, que el practicante solo desarrolle sus prácticas en una empresa. Yo puedo estar un año si soy estudiante de contabilidad, por ejemplo, ¿no?, en una auditora contable, puedo estar el siguiente año en el área de tesorería de una empresa pesquera, por ejemplo, da igual. Puedo estar el tercer año en una institución pública, pero siempre en el área contable o en el área de auditoría o en el área que esté vinculada a los conocimientos o a los estudios que yo estoy realizando. Eso es lo determinante. Entonces, ¿cuál es la duración de las prácticas preprofesionales? Esto va a variar de caso en caso y va a depender de el tiempo en el que yo estoy siendo estudiante de pregrado. Si, por ejemplo, la malla curricular de mi carrera dice que se desarrolla en 6 años y yo me atrasé o llevé menos cursos y termino mi carrera en 8 años, ¿esto no quiere decir que yo solo puedo ser practicante preprofesional por 6 años porque esa es la duración de mi carrera? No. Si yo, y por eso se ve en cada caso particular, ahí me tomo 8 años para terminar una carrera que debería haber terminado en 6, yo voy a poder ser practicante durante esos 8 años. Por eso es que
La duración aquí no está especificada, si vemos dice depende de la condición de estudiante. En resumen, mientras yo mantenga la condición de estudiante de pregrado, voy a poder suscribir un convenio de prácticas preprofesionales. Esto no sucede así con las prácticas profesionales. La regla en ese caso es que las prácticas profesionales solamente pueden ser desarrolladas por un plazo máximo de 12 meses. Es decir, desde que yo obtengo mi condición de egresada, solamente voy a poder suscribir un convenio por un plazo máximo de 12. No quiere decir nuevamente que tenga que cumplir esos 12 meses con una empresa. De repente tengo 3 meses con una empresa y surgió una oportunidad mejor y puedo terminar los 9 meses que me faltan en otra institución, siempre que sumados los plazos de 3 y 9, en el ejemplo, no supere los 12 meses. Esta regla tiene una excepción y es que cuando el centro de formación, la universidad, el instituto, lo que fuere, lo permite, este plazo puede ser ampliado o si hay una ley especial para que así suceda. Si no existe esta excepción en el centro de formación profesional y tampoco existe una ley especial para extender este plazo de 12 meses, aplicará la regla y yo, como egresada, no podré desarrollar ningún tipo de prácticas profesionales pasados los 12 meses. ¿Qué pasa si yo no sabía, no había escuchado esta charla, la empresa tampoco sabía y el centro de formación nunca se enteró y mi práctica y mi convenio dice que como egresada puedo desarrollar prácticas por 24 meses, llegan los 24, ni siquiera llegan los 24 meses. A los 12 meses y un día, como me he excedido, ¿no? Y no hay ningún supuesto de excepción, asumamos eso, que no hay ningún supuesto de excepción, con lo cual mi plazo máximo era de 12 meses, transcurrido ese plazo, estamos hablando de un supuesto de desnaturalización. ¿Qué es desnaturalización o por qué nos importa cumplir con los plazos? Porque si yo no cumplo con los plazos, lo que va a suceder es que este convenio de prácticas se va a convertir en realidad en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, las modalidades formativas están llenas de formalidades, desde tener un convenio escrito, el convenio verbal o el no existe, como si puede existir en el contrato de trabajo. La ley exige que sea escrito. Antes, hace más de 5 años creo, se pedía que se registrara, ese requisito ya no existe, pero sí se exige que esté escrito. Si no, se desnaturaliza y este practicante se convierte en trabajador de la empresa. Lo mismo, si yo supero los 12 meses sin tener ningún supuesto de excepción, estas prácticas se convierten en un contrato de trabajo en realidad para la empresa. Por eso es importante que todas las partes conozcamos, cuando digo todas las partes me refiero a los beneficiarios de las modalidades formativas, nosotros, bueno, ustedes, a la empresa y cuando corresponda, porque todavía sea un actor activo de la relación de la modalidad formativa, también al centro de formación profesional. Es importante que todas las partes conozcan cuáles son las modalidades. Una vez que ubiquemos, ok, ¿cuál va a ser mi tipo de modalidad? ¿En cuál encajo? Aprendizaje en la empresa. Okay. ¿Cuáles son los requisitos? Tener más de 14 años. ¿Quiénes son las partes? Beneficiario, empresa, centro de formación profesional. ¿Cuál es el requisito? Tengo que saberlo. Si soy un practicante o si voy a capacitación laboral juvenil, ¿cuál es el límite? Solamente el 20% del personal. ¿Cuál es la duración? Hasta 24 meses, con un mínimo de 6 meses. Entonces, es importante que sepamos cuáles son, en qué modalidad encajamos, si cumplimos con los requisitos para poder, para no caer en ninguna infracción. Y para que además la finalidad formativa que tiene esta ley se cumpla, ¿no? Esa es la idea detrás de todos estos requisitos y detrás de todas estas limitaciones, que la persona en formación pueda poner en práctica lo aprendido y pueda adquirir esas habilidades que le servirán cuando se incorpore a, a la población trabajadora, ¿no? Mediante un contrato de trabajo. Habíamos hecho este panorama inicial, primero para poner el contexto, para saber en dónde estamos, cuál es el marco legal, qué tipo de modalidades existen, y vamos a terminar esta primera parte o esta primera sesión de hoy entrando ya con detalle, o con un poco más de detalle,
en las siguientes sesiones vamos a continuar con eso, con el desarrollo de todas estas modalidades que hemos visto, nos vamos a centrar en dos, en el predominio de la empresa, en concreto, práctica preprofesional, y en la práctica, en la modalidad de práctica profesional. Entonces, habíamos anticipado ya con el desarrollo, un poco de la explicación del cuadro anterior, que el convenio de prácticas preprofesionales, como su nombre lo dice, es pre, antes de, se realiza mientras el estudiante está aún cursando sus estudios universitarios o de instituto. Tiene como finalidad pues complementar la formación académica y además, y esto no lo habíamos mencionado antes, le permite a los alumnos explorar, ¿no?, sus afinidades o los intereses profesionales antes de incorporarse de lleno al ámbito laboral. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que en muchas de nuestras carreras o de nuestras profesiones existen una diversidad de especialidades o de subespecialidades. Pienso, por ejemplo, en alguien que estudia medicina. Em, la especialización o el tener, hacer tus prácticas y rotar, por ejemplo, de emergencia a, no sé, se me ocurre dermatología, cardiología, te permite saber qué es lo más afín a ti o qué es lo que yo quiero hacer o a qué rama quiero dedicarme, para y para estar lista cuando realmente me tenga un contrato de trabajo. Pienso también en alguien que estudia cocina. Las prácticas también te permiten explorar si quiero ver más, no sé, pastelería o si quiero dedicarme al rubro de salados, etc. Si estudio derecho, lo mismo. Muchas veces, más allá de que practiquemos en un estudio de abogados, las instituciones públicas también nos permiten especializarse, ¿no? Si yo quiero ver temas de consumidor, de derechos del consumidor, buscaré de repente hacer unas prácticas en Indecopi. Si quiero, tengo también otras instituciones como la OEFA, puedo ir a Sindelmin si me interesa ver temas de mineros, desde el punto de vista de la autoridad, etc. Entonces, el hecho de no tener restricciones, y esto es importante, para el practicante. Yo como practicante puedo escoger qué institución puedo ir a desarrollar mis prácticas, adquirir de acuerdo a mis intereses, a confirmar mis intereses o a buscar cuál es el área que ya en la práctica, que más me llama mi atención, ¿no? Hemos dicho que la única limitación en cuanto a las prácticas preprofesionales, bueno, las profesionales también, es que las prácticas, ambas, estén ligadas a lo que yo he estudiado. Es la única limitación. Luego no hay ninguna, o sea, la ley no te dice solo puedes ir a instituciones privadas, solo puedes ir a entidades públicas, no existe esa limitación. Entonces eso es importante porque es un momento o es una etapa de exploración que yo recomiendo no se la salten, porque es lo que te permite tener probar un poco, ¿no? Cómo pasa, aprender de personas que ya están inmersas en el mercado laboral para saber si es realmente algo que me interesa. En mi caso, por ejemplo, em, yo cuando era estudiante me interesé mucho, solo por los cursos, en el derecho corporativo en primer lugar y luego en el derecho administrativo. Es más, en mi universidad estuve en una revista de derecho administrativo, hacía entrevistas a profesores de derecho administrativo, corregía, como estaba en la revista, corregía los artículos que enviaban, aprovechaba evidentemente para leerlos, etc. Me gustaba muchísimo en la teoría. Sin embargo, en la práctica se dio la oportunidad de que practicara en derecho laboral y me gustó mucho, pese a que en mi etapa universitaria o de estudiante no fue un curso que me jalara mi interés en particular. Cuando hice las prácticas en un estudio hace varios años ya, me di cuenta de que me gustaba mucho por el contenido que tenía, porque te permitía tratar directamente con las personas, porque desde mi punto de vista impactabas un poco en cómo se gestionaban los recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, el centro de formación me dijo que mis intereses iban por un lado, em, pero cuando estuve en la práctica, realmente me di cuenta de que mi interés profesional iba por otro lado
y es a lo que finalmente me he dedicado y es la rama que me gusta. Por eso es que es tan importante para un estudiante tener esta etapa de prácticas preprofesionales. Em, Luego, en cuanto a las prácticas profesionales, habíamos dicho que la principal característica y diferencia con el punto anterior es que son estudiantes que ya acaban de tener la condición de egresado, cumpliendo los requisitos que cada centro educativo establezca. No todos son iguales, hay centros educativos que piden, por ejemplo, como requisito sí o sí 2 años de prácticas preprofesionales para tener la condición de egresado, si no la puedes tener. Hay otros centros de educación o centros de formación profesional, que es como lo hemos denominado para efectos de esta sesión, que piden que tengas 2 años o 3 años, otros 6 meses. Eso va a depender de la carrera, de la universidad, del instituto, en general del centro de formación profesional. Entonces, cuando cumples con esto, puedes tener la condición de practicante profesional. Ahora, ¿cuál es la lógica? Si ya hemos hablado de que mientras soy practicante, puedo hacer estas prácticas, puedo explorar un poco el mundo laboral, ¿no? Tener algún mentor o mentora, guía, o una persona guía dentro del centro de formación que me cuente un poco más de cómo es mi carrera en el mundo real, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido de que además de las prácticas profesionales pueda hacer prácticas profesionales? De hecho, muchas de las personas, la mayoría creo, hacen las dos cosas. La idea de las prácticas profesionales es tener una experiencia laboral más profunda, mucho más parecida a lo que sería un trabajo o un contrato de trabajo, ¿no? Sin que llegue a hacerlo. Hemos dicho que ninguna de las modalidades formativas de las que hemos hablado son o constituyen una relación laboral, o ninguna les da derecho a los derechos que tienen los trabajadores. Pero si tenemos que las prácticas preprofesionales me dan esta visión, ¿no? Como un primer acercamiento con el mundo real, las prácticas profesionales van un poco más allá. Y de hecho van un poco más allá, por ejemplo, desde el tiempo de dedicación. Un practicante preprofesional solamente puede desarrollar como máximo 30 horas de jornada formativa, mientras que un practicante profesional desarrolla como máximo 40 horas. Entonces tienes una mayor dedicación, también porque ya eres egresado, las tareas que se asignan o las actividades formativas que se asignan son más complejas, y de hecho suelen ser más complejas porque ya se entiende que esta persona ha recibido toda la formación convencional, ya ha culminado con la malla curricular, etcétera. Entonces tiene un mayor expertise que un practicante profesional. Entonces, si bien sigue siendo practicante, digamos que sube un nivel de complejidad y de responsabilidad. Em, Aquí también hay un cuadro que resume lo que hemos conversado. Y luego, en cuanto a las obligaciones de los actores parte, primero vamos a ver que en el caso de prácticas preprofesionales hay 3 actores: el beneficiario, el practicante, la empresa, que puede ser, como les decía, una empresa, una institución pública, un estudio, una auditora, etcétera, y el centro de formación profesional, universidad, instituto, etcétera, cualquiera reconocido por el Ministerio de Educación. Luego tenemos a las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales solamente tienen a 2 actores, que es el beneficiario y la empresa. En este caso, el centro de formación profesional ya no firma el convenio, pero sí tiene una participación al otorgar la condición de egreso del beneficiario. Si el centro de formación no entrega o no reconoce la condición de egresado, no podemos hablar de prácticas profesionales. Y luego vamos a ver cuáles son las obligaciones en términos generales. Cuando vean la presentación, allí van a poder revisar cada uno con detalle, pero vamos a verlo en términos generales porque eso nos va a permitir enlazar con la segunda sesión en la que vamos a ver cada uno de los derechos, que obviamente se ligan a las obligaciones, de los practicantes pre y pro con mucha mayor profundidad. Entonces, en el caso de los beneficiarios, vamos a ver que las principales obligaciones de los practicantes preprofesionales y profesionales, y aquí sí estamos hablando que estos puntos que vamos a ver aplican a ambas modalidades,
lo principal es obligarse a acatar todas las disposiciones que asigne la empresa. Y además, cumplir con todas las responsabilidades o las actividades que se asignen de acuerdo al convenio y el plan de capacitación. Y también, en general, observar todos los reglamentos, todas las normas internas que tiene el centro de trabajo. Y esto es muy importante porque aunque recordemos que no estamos hablando de un contrato de trabajo, al estar el beneficiario inmerso dentro de la empresa, tiene la obligación de cumplir con todas las obligaciones que eviten riesgo, incluso, y en la mayoría de casos, para sí mismo. Por ejemplo, no estamos hablando de un trabajador, pero si la empresa tiene, como todas las empresas deberían tener, un reglamento de prevención y sanción del hostigamiento sexual, el practicante pre o profesional tiene la obligación de cumplir con cada una de esas disposiciones. ¿Por qué? Porque está en riesgo potencial, bueno, como todos, de ser víctima o de ser incluso acusado o acusada de alguna infracción en este tema. Igualmente, ¿qué pasa si somos practicantes, somos ingenieros, estudiantes de ingeniería y somos practicantes del área de calidad de una empresa? En ese caso, probablemente de una empresa o de una fábrica, ¿no? Seguramente algunas de nuestras funciones van a incluir ingresar al establecimiento. En ese caso, nosotros estamos obligados a acatar todas las disposiciones en seguridad y salud ocupacional que establezca la empresa. Temas básicos, el equipo de protección personal. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar a una planta? Yo no soy trabajador, soy un practicante, pero no por el hecho de ser practicante y no trabajador, estoy exento o exenta de los riesgos que implican estar paseándose por una fábrica. Entonces, lo mínimo que se me ocurre que debería cumplir, con lo que debería cumplir el beneficiario es de, antes de ingresar, acatar, ponerse un casco, de repente estas botas con punta de acero, que se utilizan, ¿no? Un chaleco, estos reflectantes, si es que hay desplazamiento de máquinas o vehículos al interior de la fábrica. Yo no podría decir, no, un ratito, yo soy practicante, por lo tanto, al no ser trabajador no se me aplica el reglamento de seguridad y salud. No, o sea, no podría, porque allí estaría en incumplimiento y también le estaría dando a la empresa alguna razón para terminar con mi convenio. Entonces, es importante saber cuál es la industria en la que estamos desarrollando las prácticas y cuáles son mis obligaciones. Y mis obligaciones como beneficiario o beneficiaria de una modalidad formativa no se limitan únicamente a cumplir o acatar cada una de las actividades que se me dan, sino a cumplir todo este set de actividades, perdón, de obligaciones o reglamentación interna que la ley establezca dependiendo del rubro en el que esté. Evidentemente, no es lo mismo, o el riesgo no es el mismo de practicar, por ejemplo, en una notaría, a practicar en una fábrica o practicar en la industria pesquera. Son riesgos distintos y se tendrán que ver en cada caso en concreto. Por otro lado, tenemos las obligaciones de la empresa. Las obligaciones de la empresa, la principal obligación, que de hecho no está resaltada, pero es la principal obligación, es brindar la dirección técnica y otorgar todas las facilidades necesarias desde un mentor o un tutor que guíe la formación del practicante hasta darle los implementos, ¿no? Si voy a hacer trabajo de oficina, para estudiantes nuevamente de contabilidad, de derecho, de administración, lo mínimo que necesito es un espacio en la empresa que cuente con todas las medidas de ergonomía y de seguridad para poder desarrollar mis prácticas de manera adecuada. ¿Pueden aplicar el teletrabajo al practicante? Sí, en ese caso también la empresa tendrá que verificar que el practicante tenga todas las condiciones de seguridad y salud para poder desarrollar sus actividades, con la conectividad adecuada, etc. Entonces, la principal función es brindar esa dirección técnica y esa supervisión desde el punto de vista académico técnico. Otra obligación importante es pagar la subvención. He escuchado algunas veces en algunos, principalmente en un sector, no lo voy a mencionar creo que no es apropiado, pero existe todavía la creencia equivocada y diría más ilegal, de hecho es ilegal, de pensar que las prácticas no son pagadas, que como la empresa está
dándole este servicio, digamos, de formación o ayudando al practicante a que se forme, entonces ya el practicante recibe la compensación con la formación propia, pero la empresa no tiene la obligación de pagar subvención. Eso no existe, ¿ya? Así como cuando hay un contrato de trabajo, la empresa tiene la obligación de pagar una remuneración, porque si no estaríamos hablando de esclavitud. Eh, lo mismo sucede con las prácticas. Las prácticas tienen que ser pagadas. Evidentemente, cuando hablamos de, cuando hablamos de que se cumplen las características con las que hemos mencionado, ¿no? Que estamos hablando de una universidad o de un centro de formación reconocido por el ministerio, cuando están todas las formalidades, pero en cualquier caso, las prácticas, no existen las prácticas gratuitas. No existe esta creencia equivocada de algunos sectores de que porque la empresa le da su tiempo al practicante, esa es la compensación. No, tiene que haber una compensación. ¿Cuál es la compensación? Si se realiza, en el caso de las prácticas profesionales, la jornada máxima de 30 minutos, la compensación debe ser por lo menos la remuneración mínima vital, actualmente 1025, y si se realiza la jornada completa, en el caso de practicantes profesionales, 40 horas, la remuneración también tiene que pagarse por lo menos la remuneración mínima vital. Y otras obligaciones son darles descanso subvencionado y una media subvención cada 6 meses, que no es lo mismo que vacaciones y gratificaciones, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Otra obligación, habíamos dicho que los practicantes, aunque no son trabajadores, igual están expuestos a diversos riesgos, ¿no? Hemos hablado de riesgos de actos de hostigamiento sexual y riesgos de seguridad y salud. Por lo mismo, riesgos de enfermedades o accidentes. Por lo tanto, la empresa también tiene la obligación de cubrir los riesgos, de contratar un seguro que se llama FOLA, para justamente formación laboral, que es específico para estas modalidades y que le permiten al estudiante tener atención, al estudiante o al egresado, practicantes preprofesionales o preprofesionales, perdón, preprofesionales o profesionales, que le permiten tener atención médica en el caso de un accidente. Nuevamente, no porque seamos practicantes o sean practicantes, están exentos, ¿no? Y quiero poner el foco sobre el último punto, que es también una obligación muy importante de la empresa, que es otorgar un certificado al término del periodo de formación. Habíamos dicho que muchas de las empresas, perdón, muchos de los centros de formación profesional ponen un plazo mínimo que deben cumplir los estudiantes para tener la condición de egresado. Algunos un año, por ejemplo, yo recuerdo que en mi caso era un año de prácticas preprofesionales, para que, además de haber cumplido con todos los créditos y tal, para que me den la condición de egresada. Entonces, es muy importante que nosotros como practicantes podamos, al terminar el periodo de formación, podamos pedirle a la empresa en la que hemos practicado este certificado, porque esta es nuestra constancia, nuestro registro de que efectivamente hemos realizado prácticas en ese lugar. Si no lo pedimos, no vamos a tener una constancia y puede ser un obstáculo para cumplir con el requisito que cada uno de los centros profesionales exija para la condición de egreso. Y en el caso del centro de formación profesional, hemos dicho que hablamos de universidades, institutos, etc., lo que se le obliga es establecer el programa en conjunto con la empresa de cuáles son las actividades principales que van a permitir o complementar la formación académica que ya ha recibido el practicante. También, bueno, obligaciones formales de quién debe suscribir el convenio. También el centro de formación verificará el plazo de los convenios, de la duración de los convenios, y podría monitorear o supervisar el desarrollo de las prácticas profesionales en la empresa. Para eso se comunicará con la empresa para pedir algún reporte. Y finalmente vamos a ver cuál es el contenido del convenio del plan de capacitación. Habíamos dicho que el convenio es la manera en la que se formaliza las prácticas profesionales o preprofesionales, ¿no? Y el plan de capacitación, que es aplicable solamente a la práctica preprofesional. En el caso del convenio, es obligatorio suscribirlo, ya no es obligatorio registrarlo desde el 2016. El convenio se celebra de manera individual, es decir, se tiene que suscribir un convenio por cada practicante preprofesional o profesional. No puede haber un convenio masivo imaginémonos que la empresa ha aceptado
¿no? A 5 practicantes del mismo centro educativo, de la misma promoción, no puedes suscribir un convenio por los 5 practicantes. ¿Por qué? Porque cada practicante se supone que cada uno tiene que tener su propio plan de capacitación, no todos son iguales, ¿no? Aunque estudiamos lo mismo, no necesariamente todos somos iguales, porque ya hemos visto que podemos estudiar lo mismo, pero podemos tener diferentes intereses. Uno puede practicar, nuevamente me referiré a los médicos, en el área de cardiología y otro puede practicar en el área de cirugía general, por ejemplo. Entonces, cada uno necesitas un convenio individual y además, en el caso de practicantes preprofesionales, un plan individual. La información mínima que debe contener un convenio de prácticas pre o pro es la denominación de la persona natural, de la empresa, ¿no? El nombre de el nombre, edad, datos, dirección, etcétera, del beneficiario, el practicante pre o pro, la ocupación materia de la capacitación específica. ¿Esto qué quiere decir? Como habíamos dicho, ¿no? La práctica preprofesional y la profesional tienen que estar vinculados a la carrera o el área en la que yo me desarrolle, a la carrera que yo he estudiado. Por eso es que se piden en el convenio, diga expresamente eh, el área o la ocupación materia de la capacitación, para que el centro de formación profesional y el propio beneficiario también vea o puedan comprobar que estas dos cosas están vinculadas, mi formación académica con mi formación profesional o preprofesional. El monto de la subvención, esta información es mínima porque como hemos visto es obligatorio, no existe una excepción para esto. Si hacen prácticas, tienen que ser subvencionadas, tienen que ser compensadas. Y además, también se tiene que incluir las causales de modificación, suspensión o terminación del convenio. Esto es parecido a lo que sucede en el caso de un contrato de trabajo. Así como en el contrato de trabajo hay causales de suspensión, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy practicante y tuve una operación y me dieron, pues, no sé, una semana de descanso médico? En este caso, la empresa no puede obligarme, porque yo no soy trabajador, no puede decir, yo no reconozco tu descanso médico porque tú no eres trabajador, por lo tanto tienes que cumplir con las actividades que se habían previsto para tus prácticas. No, ahí yo tengo todo el derecho de decir, un momento, mi convenio está suspendido porque tengo un descanso médico, tengo una imposibilidad para desarrollar cualquier tipo de actividad, ya sea si soy trabajador como trabajador y yo que soy practicante, mis actividades formativas. De lo contrario, también estaríamos incurriendo en un supuesto de ilegalidad. Ahora, habíamos dicho al principio que los practicantes tienen determinadas obligaciones. En el ejemplo que les puse, ¿qué pasa si yo soy practicante del área de calidad y voy y tengo que practicar en una planta, ¿no? De producción? Y yo me niego a ponerme el casco, a ir con mi chaleco reflectante y a ponerme mis botines con punta de acero. La empresa puede, eso es un incumplimiento, estoy desacatando y estoy no solo poniéndome en riesgo, sino también arriesgando a la empresa a que pueda haber un accidente y les puedan multar o incluso la empresa tenga que indemnizarme luego por mi propio hecho. Entonces, ahí estamos hablando de un incumplimiento y la empresa podría dar por concluido el convenio porque estoy desacatando una obligación determinante y principal, que es la de cumplir con todas las obligaciones que tiene la empresa. Luego, y para finalizar ya, tenemos el contenido del plan de capacitación. Esto aplica para varios casos, varias de las modalidades que hemos visto. Entre las dos que estamos viendo en concreto, aplica para el caso de practicantes preprofesionales. Perdón. Y aquí básicamente lo que se indica es que cuál va a ser la empresa, se pone con más detalle qué es lo que voy a hacer, cuáles son las condiciones de los beneficios, la duración, qué equipos voy a utilizar, si es que tengo algún equipo sofisticado o especializado. En mi caso, por ejemplo, que yo hacía prácticas de derecho, en realidad solo necesitaba una computadora o una laptop, no necesitaba más. Pero ¿qué pasa si yo soy practicante de medicina? ¿No? En ese caso, o de un laboratorio, de repente trabajo en un laboratorio, probablemente voy a necesitar equipos más sofisticados, o insumos, o incluso equipos de seguridad. Entonces, todo eso se tiene que establecer en este plan, ¿no? Por eso es que decimos que el plan tiene que, así como el convenio, el plan tiene que ser individual porque es específico de acuerdo a las condiciones del practicante o del beneficiario pre o pro en concreto. En el caso
nuevamente estamos hablando siempre, todas estas reglas se aplican a todas las empresas que se rigen por eh, la actividad laboral del sector privado, ¿no? En el caso de practicantes del sector público, no es obligatorio realizar el plan de capacitación, ni tampoco es obligatorio registrarlo en ningún lugar. Y con esto hemos concluido la primera parte de la sesión. En la siguiente sesión vamos a ver con más detalle los derechos de los practicantes, que evidentemente están vinculados a las obligaciones, y también vamos a ver cómo es que, aunque se parecen al contrato de trabajo, no estamos nuevamente ante derechos equivalentes o iguales al de una relación laboral. Bueno, muchísimas gracias por la atención en la sesión de hoy.